Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos a esta nueva entrega de la herramienta de análisis y medición del entorno empresarial que denominamos Data Coparmex. Agradezco de manera muy especial a los representantes de los medios de comunicación por atender esta invitación que hace Coparmex Colima para poder presentar y hacer del conocimiento público para la sociedad colimense los resultados de esta medición tan importante y tan trascendente para la vida económica de nuestro estado, para la vida económica de las empresas que operan en Colima. Así que hoy en Coparmex Colima vamos a presentar la actualización de los indicadores Ánimo para invertir, Más seguridad, México sin corrupción, Marcaje a mi gobierno y gasto regulatorio. Es importante mencionar que en esta ocasión nos enfocaremos en 5 de los 10 indicadores que integran Data Coparmex. Es decir, lo que veremos hoy es el reflejo fiel de la percepción que tiene el sector empresarial en Colima respecto a cada uno de los estados de la República Mexicana, en los temas que he mencionado y que tradicionalmente han sido abordados desde una perspectiva local con anterioridad. Era importante ver las diferencias entre el promedio nacional y la realidad de nuestro estado. Esto nos llevará a hacer reflexiones, pero también a tomar las acciones necesarias para las mejoras que requerimos hacer, tanto al interior del sector empresarial como también quienes hoy nos representan y hoy nos gobiernan. Para integrar estos indicadores se aplicaron 2.315 encuestas en los 68 centros empresariales que conforman la Confederación Patronal de la República Mexicana, incluyendo, por supuesto, los 2 centros empresariales que están situados, uno en Manzanillo y el que represento, que es el de Colima. Los datos que corresponden a este Data Coparmex son los datos que se recabaron de septiembre a diciembre del 2022 y es importante mencionar que las empresas que participan en esta encuesta, 35% son microempresas, 36% son pequeñas empresas, 19% son medianas empresas y el 10% únicamente corresponden a grandes empresas. Esto refleja el tipo de socios que conforman nuestros centros empresariales y por supuesto que es una muestra muy representativa de lo que le dará validez a este ejercicio llamado Data Coparmex. Los datos obtenidos brindan información puntual sobre los temas trascendentes para hacer negocios en Colima y en México. Y estos hallazgos, dentro de los más relevantes que les vamos a detallar el día de hoy, encontramos que nuestros socios disminuyó el ánimo para invertir en comparación con el año 2021 y también un dato relevante es que las grandes empresas muestran un mayor ánimo para invertir, mientras que las micro, las pequeñas y las medianas empresas, su interés se ha reducido. Esto es particularmente un gran reto, pues debemos implementar estrategias puntuales que incentiven el ánimo para invertir en las micro, pequeñas y medianas empresas, quienes son el pilar de la economía local, quienes generan empleos, quienes generan sustento para las familias colimenses. Es importante también mencionar que luego de la pandemia, la pandemia dejó estragos en el mercado laboral. A partir de esta medición incorporamos preguntas sobre los principales retos que enfrentan las empresas en cuanto al empleo. Confirmamos que algunos de los desafíos actuales son la dificultad para cubrir vacantes, que por primera vez se señala como uno de los desafíos que estamos viendo en todo el país, pero que también es uno de los principales indicadores o desafíos que reconocemos en la zona de Colima. El escaso personal calificado, la falta de recursos para ampliar al personal de las empresas, ha significado uno de los retos más representativos de la comunidad empresarial para poder crecer sus negocios, para poder sustentar sus operaciones. Por otro lado, en cuanto a más seguridad, otro de los indicadores, nos preocupa que continúa la alarmante cifra de que una de cada dos empresas socias de Coparmex han sido víctimas de un delito en el último cuatrimestre del 2022. O sea, estamos hablando de que el 50% del empresariado ha sido víctima de delitos y además hemos descubierto que entre los ilícitos más frecuentes, que lo son el robo de mercancías en tránsito, el robo total o parcial de vehículos, propiedad de las empresas y la extorsión o cobro de piso, se suman en tercer lugar, empatado al delito informático. Es importante este hallazgo, ya que el de los delitos informáticos en las últimas mediciones no habían sido encontradas
o no habían sido calificados como uno de los principales que someten al empresariado. Además, descubrimos que un dato relevante en este Data Coparmex es que encontramos que el 64% de nuestros socios han incrementado algo o mucho el gasto en medidas de seguridad, lo que hace reiterar el llamado para que exista coordinación entre las policías y el sector empresarial. Es urgente que a nivel nacional y a nivel local, por supuesto, se construya una estrategia integral de seguridad con enfoque en la prevención y, por supuesto, también en la inteligencia. En cuanto a gasto regulatorio, desde Coparmex hemos insistido en la importancia de avanzar hacia una simplificación regulatoria que nos permita tener apertura y operaciones más ágiles en las empresas, mayor inversión, más y mejores empleos. Aquí encontraremos también que más de la mitad de los socios de Coparmex experimentó algún problema al realizar trámites con cualquier dependencia de gobierno, siendo los requisitos excesivos, la falta de claridad y los horarios muy restringidos. Esas son las principales problemáticas. Por otra parte, en marcaje a mi gobierno, vemos una mejoría en la aprobación que tienen los socios de sus gobernantes estatales, siendo la inseguridad y la corrupción las principales faltas que se detectan. En Colima no podemos celebrar, ya que nos encontramos en uno de los peores lugares en cuanto a ese indicador. Y en México, sin corrupción, que es el último indicador, se muestra que el 39% de los socios reportan haber experimentado algún acto de este tipo en el último año, cifra que se ubica por encima del promedio de nuestras mediciones. Por último, me gustaría reconocer la gran labor que hace Coparmex Nacional al llevar a cabo esta tarea de realizar esta medición, ya que nos puede permitir que de manera local podamos hacer una comparativa de dónde se sitúa Colima respecto a nivel nacional y cuáles son las soluciones que tenemos que estar diseñando y ejecutando de la mano con los gobiernos para que podamos posicionar a Colima como uno de los principales estados, como lo fue en el pasado, donde existía un gran ánimo para invertir, donde existían condiciones regulatorias, pero también donde el sector empresarial se encontraba en condiciones de seguridad y certeza jurídica para desarrollar sus negocios. Todo lo que se puede medir se puede mejorar y la información que nos proporciona Data Coparmex es esencial para buscar soluciones específicas en las diferentes regiones del país y Colima, para que podamos alcanzar un pleno desarrollo. En Coparmex asumimos con responsabilidad la tarea de identificar los retos para invertir, para emprender y para llevar a cabo nuestros negocios. Ese es el espíritu de Data Coparmex que hoy les voy a presentar. Esta que ven en pantalla es la configuración que les mencionaba de cómo está compuesto el empresariado de Coparmex y por supuesto que es un reflejo claro que de las 200 empresas que conforman a Coparmex Colima, tenemos una configuración muy alineada a lo que están viendo en pantalla. Si nos vamos ya al primer indicador, que es ánimo para invertir, explicarles que este indicador mide el porcentaje de socios que consideran que, en comparación con el año pasado, ahora es un buen momento para invertir. Y aquí hay que destacar que de los 32 estados de la República, Colima ocupa el número 28. Colima se posiciona en el número 28, dejando pues un porcentaje muy por debajo de la media, donde podríamos reflexionar que en Colima el empresariado no encuentra el mejor ánimo para invertir en este momento y que esa caída del ánimo para invertir se sitúa en las micro y las pequeñas empresas. Entonces, esto constituye un gran reto no solamente para el sector empresarial, sino para los gobiernos, para generar condiciones que propicien que el ánimo para invertir de las micro y las pequeñas empresas se pueda recuperar, y eso solo va a suceder si dotamos de seguridad y certeza jurídica a que las pequeñas inversiones que realizan las familias y los emprendedores estén seguras y se vean cobijadas por condiciones regulatorias favorables, ágiles, y que eso se pueda llevar en consecuencia a la generación de autoempleo y a la generación de empleos de calidad. Pasando en este mismo indicador, es importante que analicemos que las grandes empresas muestran un mayor porcentaje, un 50.6% de las pequeñas empresas es únicamente el porcentaje
que cree que es un buen momento para invertir, el 48.3% de las micros, el 52.3% las medianas, y las grandes empresas en su mayoría consideran que esto sí es un buen momento para realizar inversiones. ¿Cuáles son las consideraciones o cuáles son las problemáticas que consideran para desalentar ese ánimo para invertir? Pues primero, la incertidumbre sobre el contexto económico después de la pandemia, la inseguridad, el sismo. El 24% consideran que la incertidumbre económica no les da la certeza de poder invertir en este momento. El 19% considera que es la inseguridad, el 17% la incertidumbre sobre el contexto político, falta de recursos, crédito, alto costo de insumos, etc. Nosotros creemos que es importante analizar estos indicadores y ir trabajando en cómo corregirlos. ¿En qué campo le gustaría que su negocio crezca? El 27% de las empresas cree que para ofrecer más productos y servicios, el 22% infraestructura para aumentar su producción, el 14% mayor número de colaboradores. Creemos que las empresas, los empresarios, va muy de la mano la caída en el ánimo para invertir, va muy de la mano de los indicadores que les estoy mostrando. Sin embargo, aún ahí se muestra que existen mayores intenciones y ánimo para poder ofrecer más productos y servicios. Las empresas tienen esa capacidad y lo notan y lo ven dentro de sus expectativas de crecimiento. Pasando al siguiente indicador, que tiene que ver con gasto regulatorio. En cuanto a gasto regulatorio, si nos vamos a revisar qué es lo que mide el porcentaje de socios Coparmex que han tenido algún problema para realizar trámites gubernamentales en el último año. ¿Qué trámites nos referimos? Desde licencias, certificaciones, permisos, llámese inclusive carta aporte, cualquier tipo de trámite, la FIEL, la contraseña ante el SAT, la constancia de situación fiscal, todos los trámites regulatorios que se han implementado y que eso genera un gasto no solamente en honorarios, en pago de derechos, en pago de cuotas, sino también en tiempo de horas de trabajo de los colaboradores para realizar todas estas regulaciones. Vemos que Colima se sitúa en el lugar número 7 de gasto regulatorio. Sin embargo, como podrán observar, es muy grande la diferencia entre el primer lugar, que es Aguascalientes, con un 29.2%, y Colima con un 47.4%. O sea, es muy grande la brecha, es mucha la diferencia de la percepción que tiene el empresariado en el estado de Colima respecto al gasto regulatorio que tiene que enfocar de sus empresas, y esto tiene un impacto en la productividad de las compañías, de las empresas. Es importante el llamado a las instituciones, a los gobiernos, a que agilicen, a que prioricen el que los trámites sean ágiles, a que sean simplificados y a que eso pueda detonar en la productividad dentro de las organizaciones. ¿Cuáles fueron los principales problemas que enfrentaron las empresas? Requisitos excesivos, falta de claridad, horarios restringidos, costos excesivos, atención en ventanilla regular, se obtuvo información incorrecta o contradictoria. Y bueno, todo esto hay que entender que inhibe las inversiones, que inhibe la productividad, pero por supuesto que también le abona a incentivar la corrupción. En cuanto al indicador más seguridad, este mide qué empresas de Coparmex han sido víctimas de algún delito en el último año. Es importante aquí observar que Colima se sitúa en la posición número 18 de 32, y que en esta posición número 18 encontramos que, por supuesto, si analizamos la media nacional, está en el 46.9, Colima en el 49.1, podríamos hacer dos grandes reflexiones. Uno, por supuesto que la problemática de seguridad que vivimos en el estado de Colima es alarmante, es preocupante, pero también hacemos la gran reflexión de que no es únicamente el caso aislado de Colima, sino que todo el país se encuentra en cifras preocupantes, alarmantes, que jamás habíamos visto, y que consideramos que las estrategias que se han estado llevando a cabo en el gobierno de México, en el gobierno federal, arrojan la reflexión de que no están dando resultados. Hoy tenemos a más de la mitad del país en indicadores verdaderamente alarmantes,
para la vida empresarial, para la atracción de inversiones y para dotar de certeza jurídica y certidumbre a las empresas. ¿Cuáles son los principales delitos que se experimentaron en el sector empresarial? Un 23% experimentó el robo de mercancías en tránsito, o sea, mientras se trasladan las mercancías, existe el robo, el asalto a estas mercancías. 16% robo total o parcial de vehículos propiedad de la empresa, 14% delitos informáticos, 14% extorsiones o cobros de piso, 11% fraudes bancarios, 8% fraudes al consumo en establecimientos. Este indicador es nuevo. Es importante también analizar que el 20% fueron víctimas de extorsión, 72% de ese 20% refiere a extorsiones telefónicas y 28% refiere a extorsiones con la amenaza de cobros de piso. Este indicador lo especificó Coparmex por la importancia que tiene el tener una medición clara respecto a las extorsiones, ya que este es un indicador que es muy valioso seguir midiendo. ¿Cuáles fueron las principales medidas de seguridad que se han implementado desde el sector empresarial? El 32% instalación de cámaras de videovigilancia, 19% contrató seguros, 15% contrató vigilancia o seguridad privada, 14% instaló dispositivos GPS, 13% sistemas de protección contra ataques cibernéticos. Y bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? El sector empresarial pues ha estado haciendo lo que le corresponde respecto a prevenir, respecto a incentivar el contar con sistemas de seguridad para dotar de seguridad a sus empresas, mas sin embargo aquí es importante reflexionar que eso le corresponde a los gobiernos, que eso le corresponde al gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno municipal, dotar de certeza y seguridad a todos sus ciudadanos, dentro de ellos, por supuesto, al sector empresarial. Por último, nos faltan dos indicadores. Marcaja Mi Gobierno. Este indicador mide cómo consideran los socios de Coparmex que durante el último año su gobierno estatal ha cumplido con los propósitos para los cuales fueron electos. Aquí hay que mencionar que en la media nacional el 41.4 considera que el gobierno ha cumplido, los gobiernos estatales han cumplido sus funciones para los cuales fueron electos. Creció a nivel nacional 1.8 este indicador, mas sin embargo Colima se posiciona en el lugar número 28 de 32, en el cual únicamente, y aquí sí quiero ser muy enfático, únicamente 12.5% de las empresas que representa Coparmex consideran que el gobierno del estado en el último año, o sea, el ejercicio 2022, ha cumplido con las funciones para las cuales fue electo. Este es un dato muy importante que debe de invitar a la reflexión a quienes hoy nos gobiernan, pero sobre todo a tomarlo con una profunda responsabilidad, sin confrontación, porque nos representan a todas y a todos. Y creemos que si bien hay estados donde, como Querétaro, con el 82.2% del sector empresarial considera que su gobierno ha cumplido con sus funciones, Yucatán 79.9%, también lo hay en Zacatecas, que el 0% del empresariado ha considerado que se cumple con esa función. Mas, sin embargo, creemos que la oportunidad que tiene Colima de darle la vuelta, de cambiar su forma de política pública, su forma de trabajar, al menos en cuanto a lo que economía y desarrollo económico refiere, consideramos que esto es un gran llamado para nuestro gobierno, de manera muy respetuosa, pero también muy clara y muy enfática. ¿Cuáles son las principales fallas de los gobiernos locales? 26% considera que la inseguridad, 17% la corrupción, 16% la infraestructura y servicios públicos, 11% el apoyo al empresariado, 7% la tramitología. Por último, el indicador México sin corrupción. Aquí medimos qué empresas afiliadas a Coparmex han experimentado en el último año un acto de corrupción, y hay que mencionar que Colima ocupa el lugar número 10, pero tampoco no hay nada que celebrar. El lugar número 1, 14%, Colima 34.2% de las empresas afiliadas han experimentado en el último año un acto de corrupción, y creemos que esto es un llamado a todos los niveles de gobierno, a todos los órdenes de gobierno, a que actúen con integridad, pero también un llamado al interior del sector empresarial.
un acto de corrupción requiere de dos partes, por supuesto que requiere también de una parte del lado empresarial para que dote del recurso o que dote de la facilidad que se demanda. Y aquí es invitar en dos sentidos. Uno, construir una cultura de integridad empresarial y dos, una cultura de la denuncia. Creo que esto, si lo hacemos juntos, vamos a poder construir un Colima en integridad. Aquí es importante observar también el orden de gobierno en los que experimentaron actos de corrupción, el 56% en un orden estatal, 55.6% en un orden municipal, 52.6% en un orden federal. Estos son los indicadores. Me gustaría cerrar únicamente haciendo un llamado a que Coparmex continuará haciendo esta labor, este trabajo para medir. Lo que no se mide no se puede cambiar, y hacer un llamado a que tenemos toda la disposición, todo el compromiso a continuar trabajando de la mano. Hay muy buena comunicación, muy buen diálogo con todos los gobiernos. Creemos que sí se puede trabajar, creemos que sí se puede cambiar estos resultados y hacer de Colima un estado en una de las principales posiciones, como lo llegó a ser en otras épocas. No sé si tengan alguna pregunta.